Por las enseñanzas. ¿Cuántos están alegres por estas enseñanzas tan maravillosas, extraordinarias? Edificando al cuerpo de Cristo. No es edificando a la iglesia de aquí, a la que está en Indiana. No, es al cuerpo de Cristo, a todos como un solo cuerpo. Amén. Váyase acercando. Aleluya. Yo sé que después de un gran lunch dan ganas de una siesta, pero mejor vamos a cantar al Señor. Amén. Amén. Eso es. Fuerte con sus palmas. Muy bien, una vez más. La tierra está llena de misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena. Eso es, cántalo. Con su palabra fueron hechos. Oh sí, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Aclamad, oh aclamad al Señor con los instrumentos, con júbilo, aclamad al Señor. Estamos todos juntos. Misericordia del Señor, por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor. Cantarle un cántico nuevo. Oh, aclamad al Señor. Aclamad al Señor. Cantarle un cántico nuevo. Cantarle un cántico nuevo. Cantarle un cántico nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo qué, todo temor. Eso es.
Jesús, porque Él es el que nos ha libertado. Él es el que ha hecho toda esa obra en nuestras vidas. Tomen su lugar, bienvenidos todos una vez más. Gracias a Dios hemos tenido de todo, ¿verdad? Los talleres, los hermanos recibieron la enseñanza en los talleres, ¿todo bien? Gloria a Dios, sí, ya me enteré que estuvieron muy buenos los talleres. Y creo que en la noche también el Señor se va a seguir glorificando. Acuérdense, hoy en la noche también tenemos servicio. Y los pastores que todavía no han pasado por su carnet, por favor, en la parte de enfrente, ahí está el carnet, tiene un costo de $10 el carnet. Si usted no mandó la foto a Guatemala o nunca la ha mandado, pues obviamente no va a poder tener carnet. Es necesario que mande esa foto. Yo creo que más adelantito le vamos a decir cómo lo puede hacer. Pero los que ya han tenido su carnet, lo han tenido, esa foto está allá y yo creo que le han sacado su carnet. Así que puede pasar en la parte de enfrente para tomarlo. Muy bien, entonces vamos a recibir la enseñanza en este momento con nuestro pastor Héctor Nufio. Antes de iniciar, nada más les cuento que casi en estas mismas fechas, y por favor lo anuncian a otros pastores que no están ahorita, casi en estas mismas fechas vamos a reunirnos el próximo año en San Antonio, Texas, ¿ok? Pues allá vamos a estar en San Antonio, a comer, aquí comida puertorriqueña, allá comida mexicana, ¿verdad? Lo otro es, recuérdense del retiro que tenemos en Guatemala, que es la primera semana de febrero, que siempre estamos reuniéndonos ahí, tenemos un muy buen tiempo. Ahora le voy a suplicar que se ponga de pies un momento, y los que están hasta atrás, si se pueden mover un poquito más para el frente, se lo agradezco. Salga de su lugar y vaya a bendecir a su hermano, por favor. Ok, acérquese un poquito más al frente. Saluden a la persona que usted no ha saludado aún. Y vamos a estar orando un momentito. Quiero que entendamos algo. No, todavía no. Primero, vamos a orar por el hermano Mark Simpson, que ahorita está en la China, que el Señor lo guarde y lo proteja. Vamos a orar por el hermano Bustillo, por su esposa, que el día de mañana le hacen un examen que les causó un poquito de seriedad y pues están preocupados, pero sabemos que nuestra preocupación simplemente se rinde delante del Señor y el Señor se va a mover. Vamos a orar también por el hermano de San Antonio, que no pudo venir, Manuel Rivera, porque su esposa se cayó y se lastimó muy fuerte la columna, y tenemos varias cosas por las cuales orar. Creo que ya todos escucharon lo que está pasando, no sé, en Redding, California, que hay un fuego todo bastante fuerte y está a poco de llevarse el campus de Bethel. Entonces vamos a orar para que el Señor guarde a esas personas. Muchas gentes han sido echadas ha tenido que evacuarse. Levante su voz y clamen al Señor en el nombre de Jesús. Pidan por el hermano Simpson ahora, que el Señor lo guarde, a los jóvenes que lo están acompañando, en el nombre de Jesús, guárdalo, Señor. Pedimos por el hermano Bustillo, Señor, guárdalo, guarda a su esposa, que haya sanidad, una respuesta positiva, Señor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Igual por la hermana Rivera, Señor, manifiéstate, glorifícate en su vida. Y te pedimos, Señor, por los de Redding, California, Señor, que tú los protejas también, y donde quiera que haya estos conflictos con la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tome su lugar.
Primero quiero que vayamos pensando y continuando pensando en la diferencia entre concepto y lo que es una definición. La definición en sí, todo lo que usted estudia en la Escritura, tiene que conectarnos en nuestra relación con Jesús. Fuera de Jesús no hay nada. Por ejemplo, hoy platicábamos con alguien la Kabbalah, que es un misticismo hebreo, un misticismo judío, que por cierto no fue en el Antiguo Testamento que se inició, según entiendo, sino que fue ya en las épocas, en the Dark Ages, si es que no estoy equivocado. Pero no tiene nada que ver con el Señor Jesús. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que se meten a discutir de situaciones religiosas, pero que no tienen nada que ver con Jesús? Pues todo lo que leemos en la Escritura tenemos que verlo en el contexto con Jesús. Un ejemplo, y ahorita no voy a estar enseñando de este texto, sino que nada más quiero que miremos un ejemplo. Y la razón por la cual me vino a mi mente fue porque una persona me escribió y me dice: pastor, fíjese que yo vi la liberación de una persona, y cuando ella fue liberada de un demonio, yo pensé, esa liberación no fue real. Esa liberación de seguro el diablo la hizo. Piensen esto. Entonces, cuando decimos así, inmediatamente nos vamos al libro de Mateo, en donde dice que echaban fuera demonios y le dijeron: este los echa por Beelzebú. Y entonces la hermana me dice: pastor, pequé contra el Espíritu Santo. ¿Será que ya no tengo perdón? Entonces me quedé meditando en eso, porque les voy a ser sincero. ¿Cuántos aquí no han visto una sanidad y han dicho: esa no es de Dios? Y no sea cuentero. Han visto que alguien recibe algo, y le voy a ser sincero, si usted va a Guatemala, usted mira sanidades que no son de Dios, son hechos a través de brujería. Es más, muchos de nosotros estuvimos involucrados en milagros que hace el enemigo, en milagros que hacen la brujería. ¿Cuánta gente? Recuerdo, hace poco vi en el Nat Geo algo que sucedió, que una mujer salía porque estaba endeudada, y cuando salió se acerca un hombre y le da la calavera, que era ¿cómo se llama? La Santa Muerte, ¿verdad? Y le dice: mira, aquí está esto de la Santa Muerte, y la Santa Muerte mañana te va a prosperar. Al día siguiente recibió dinero. Entonces sabemos nosotros que hay señales y hay milagros que no vienen de Dios. Es más, la misma Escritura dice que van a venir falsos profetas, y van a haber falsos milagros, y van a haber falsas señales que no provienen de Dios. El anticristo mismo va a hacer todo eso. Entonces, cuando esta hermana me preguntó eso, porque mire cómo es el misticismo cuando no lo vemos nosotros desde el punto de vista, y por favor, con mucho respeto digo esto, porque me confrontó en la realidad, porque aquí nosotros hemos visto, no voy a decir los nombres, pero ministros que usted no confía, que la gente cae: eso no es de Dios, dice, ¿va? Entonces, ¿está pecando usted contra el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Entonces me puse a pensar yo, cuando me hizo la pregunta, si yo le atribuyo que eso no es de Dios a algo que se supone que es de Dios, pequé contra el Espíritu Santo. Entonces me puse a pensar, y entonces me fui a Marcos, y vamos a ir a Marcos, para ver realmente cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3 y verso 28. Y por favor, esta no es la enseñanza, sino que estoy cambiando conceptos. Estoy tratando de confrontar los conceptos con la realidad de la palabra. En el verso 28 dice: de cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. ¡Wow! ¿Por qué decían esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado eterno? Dijo esto porque decían que Jesús tenía un espíritu inmundo. O sea que no son las señales, no es lo que ocurre, lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, sino el pecado contra el Espíritu Santo es no reconocer a Jesús. ¿Se da cuenta cómo tenemos que ir conectando la Escritura? La Escritura no puede estar no podemos tomar un texto fuera del contexto,
porque entonces nos causa un pensamiento totalmente diferente. Pero aquí nos damos cuenta que hay personas que comienzan a decir: ese nada más era un profeta, ese nada más era esto, ese no era verdadero, ese no resucitó. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo en todo lo que concierne la persona del Señor Jesucristo. Este verso me impresionó, porque tenemos que ser muy cuidadosos con el cuerpo de Cristo y muy respetuosos con el cuerpo de Cristo. No podemos condenar, tenemos que ver la presencia del Señor en las personas con las cuales estamos lidiando. Muy bien, ahora quiero que pensemos en los textos que utilizamos. Someteos a Dios, vamos a verlo en contexto. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos es muy fácil, no quiere decir obedecer nada más o cumplir, no quiere decir cumplir, sino quiere decir sométanse a la intencionalidad de Dios. ¿Cuál es la intencionalidad de Dios hacia mí? Dios quiere que yo cumpla esta ley, y muchos cumplían la ley, pero no se sometían a su intencionalidad. ¿Cuál era la intencionalidad de Dios de dar la ley? Que nos diéramos cuenta que somos pecadores y que no hay ningún justo, y que la única forma de ser justo es porque Cristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la del unigénito de Dios, y Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día después de ser sepultado, y pronto volverá. Le damos un aplauso fuerte al Señor. ¡Qué increíble la palabra! Someteos a Dios, a su intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad del Señor hacia ustedes? Hacia mi vida. ¿Cuál es la intencionalidad cuando paso por valle de sombra de muerte? Que yo aprenda a escuchar su voz, porque la voz del Señor nadie la puede apagar. Tenemos que ser cuidadosos cuando interpretamos la Biblia. Por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay cosas que me hacen falta, hay cosas que le hacen falta a usted aquí, pero no se refiere a cosas materiales. Se refiere a que todo lo que cumplió va a venir el tiempo cuando vamos a ver, porque Jehová es fiel. Y ni la muerte, ni mi muerte va a detener que Dios cumpla todo lo que Él decidió cumplir en mi vida. Someteos a Dios. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? Al diablo no lo vamos a resistir aguantando, porque eso es lo que creemos. No, lo aguanto, lo voy a aguantar. No, me voy a aguantar. Al diablo se le resiste con sometimiento a Dios. Me someto a lo que Él hizo, me someto a la sangre de Cristo, me someto a la resurrección. ¿Cómo es que voy a cambiar yo? Sometiéndome a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que hizo en la resurrección. Le voy a decir sincero, dice la Escritura que si Cristo no resucitó de en medio de los muertos, vana es su fe. Pero ahora bien, Cristo sí resucitó de en medio de los muertos. Porque hay gente que tiene fe, pero no en Cristo, no en su resurrección, sino que se mantiene y religiosamente soporta todo. Eso yo no estoy en contra de eso, está bien, pero hagámoslo en la sangre mejor, para agradar al Padre. Porque el judío se cuidaba, se guardaba, pero sin Cristo, y cometió el pecado eterno. No todos los judíos, estoy hablando de los que habla aquí, el que blasfeme, y lo que está hablando es después de la resurrección, porque después de la resurrección, ¿por qué se enojaban todos cuando predicaban el Evangelio? No porque lo predicaban, sino porque decían que la resurrección era en Cristo. Quiero que entendamos eso. Entonces, someteos a Dios, resistir al diablo, basado en lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. ¿Y qué le va a pasar al diablo? El diablo va a entender que ya no puede tocarnos, va a huir de nosotros. Entonces nos traspasamos a la obra del Espíritu Santo, del cual estamos hablando. No se trata de venir a adorar, por favor. El Espíritu Santo es adorable, porque es Dios. Pero no se trata de adorar al Espíritu Santo. Se trata de escuchar lo que Él nos enseña al respecto del Señor Jesucristo. Porque Él no viene a buscar algo para sí mismo. Él no viene a hablar de sí mismo, sino que Él viene a hablarnos lo que el Padre le dijo al Hijo, y lo que el Hijo le dice al Espíritu Santo nos lo da a nosotros para que levantemos nuestras manos. Levanten sus manos, digámosle gloria al nombre del Señor, aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Señor. De eso se trata.
Por eso os voy a dejar al Espíritu Santo, porque dice la Escritura, muchos de los que blasfeman contra Jesús, y por eso es que estábamos conectando el texto de Marcos, muchos de los que blasfeman contra Jesús, diciendo que el Espíritu Santo no está ahí, sino que lo mueve un espíritu inmundo, van a blasfemar contra ustedes. Y muchos los van a echar a ustedes de la sinagoga. Está hablando del movimiento religioso. Y muchos van a decir que los van a matar, porque Dios los mandó a matar, y para glorificar el nombre de Dios. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Pero yo les voy a mandar a mi Santo Espíritu para que los mantenga firmes. Y mi Santo Espíritu los va a mantener firmes y van a vencer. Porque el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, porque no creyeron en Él. Eso es someterse a Dios. Nosotros nos sometemos, el mundo no se somete, pero cuando el mundo mire que nosotros, el mundo religioso, mire que nosotros nos sometemos, el mundo también se va a someter. Someteos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu viene a convencer, a decirle al mundo. La palabra convencer quiere decir a que se den cuenta el mundo religioso, que está muy equivocado de lo que es el pecado. El pecado no se vence con ritos. El pecado no se vence con una fe en lo que usted hace. El pecado no se vence con una penitencia. El pecado se vence sujetándonos a la sangre de Cristo Jesús, que el Señor nos lave nuestras manos y nos limpie nuestros pies, porque Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Él es fiel y justo. Ahora vamos a meternos un poquito en resistir al diablo, y va a venir el Señor a usted, dice, el Espíritu vendrá y los va a convencer de justicia, de pecado, de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque yo me voy al Padre, dice. Oigan eso. ¿Qué quiere decir eso? De justicia porque yo me voy al Padre. Pero ¿en quiénes lo va a convencer? En nosotros. En la forma en que nosotros vivimos. Y aquí es donde tenemos que entender lo que nosotros tenemos la capacidad. Por favor, regresemos a nuestras conversaciones, a nuestras congregaciones, a la realidad de que tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Por eso es que a mí me preocupa cuando personas comenzamos a enseñar, hey, si usted no tiene esto, usted no puede entrar a la presencia del Padre. Si usted no está bajo esta cosa, usted no puede ser de bendición. Estamos regresando a lo mismo de lo cual el Señor nos sacó. Estamos regresando a lo mismo de lo cual el Señor sacó a los judíos. Estamos regresando a lo mismo de lo cual el Señor aborrecía. Mi casa es casa de oración. ¿Qué quiere decir? Oiga, mi casa será llamada ¿qué? ¿Para quiénes? Para todo el mundo. Habla hasta de los gentiles. Hermano, el verso habla de los gentiles también. ¡Wow! Entonces eso impactaba. Entonces, ¿cualquiera puede venir? Cualquiera. ¿Y por qué? Porque va a abrirse la puerta, el velo se va a romper. Y todo el que crea en mí, dice el Señor Jesucristo, podrá entrar. Aún aquellos que son desechados por la misma congregación tienen entrada a la presencia del Padre si se arrepienten y buscan de la presencia de Dios. ¿Pero qué dijo? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no cumplen con la ley, pero se muestran como que cumplen con la ley y se esconden en lo que yo puse para que ustedes ¿se recuerdan aquel que decía, Señor, gracias? En vez de decir, Señor, perdóname porque soy un pecador, ¿qué decía? Señor, gracias porque no soy igual que aquel. Señor, gracias porque no peco igual que el otro. Señor, gracias porque peco, pero tengo mis límites. Aquel peca más que yo. Cueva de ladrones. Eso es lo peligroso. Pero ¿qué es la justicia? De que ahora la sangre de Cristo nos lleva libremente a la presencia del Señor. Pero para entender la justicia
tenemos que entender lo que hace la sangre. Y esto es muy importante en la alabanza, en la adoración, en la oración. Es muy importante en nuestra relación porque a veces no entendemos el valor de la sangre. Entonces quiero llevarlos al libro de Levíticos, capítulo 8. Que Levíticos, por cierto, es el desarrollo de lo que es el sacerdocio. ¿Se ha dado cuenta cómo utilizamos los textos a veces fuera de contexto? Porque a veces la traducción dice, mas vosotros sois reyes y sacerdotes. Y lo que más nos atrae a nosotros es que somos reyes. ¿Se ha dado cuenta? Yo soy rey y sacerdote, también, pero soy rey. No se da cuenta, soy rey y sacerdote. Cuando usted comienza a buscar las traducciones y se va al original, tal vez dice reino de sacerdotes. O sea que vamos a reinar como sacerdotes. ¿Y sobre quién vamos a reinar? Vamos a reinar sobre el pecado, vamos a reinar sobre el diablo y vamos a reinar sobre la muerte, pero como sacerdotes. Ahora quiero que piensen, ¿cuántos de los suyos andan perdidos? Y con cuánta desesperación no oramos por ellos. Gracias a Dios por su desesperación. Porque me doy cuenta de que usted no bajó los brazos, usted sigue llorando. Pero ahora quiero meterlo a que usted pelee como un reino de sacerdote. Ya hemos vencido en Cristo. Diga conmigo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Y qué es un más que vencedor? El que vence sin pelear. Porque Cristo peleó por nosotros. Póngase a pensar lo que le dijo el Señor a Jesús. Bueno, lo que le dijo el Señor, lo que le dijo Dios a la serpiente. Tú le vas a morder el carcañal, pero la simiente aplastará tu cabeza. Y después viene el Señor y nos dice, pronto nuestro Dios aplastará la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. ¿Ah? ¿Cómo? Pero no es ante qué, es que somos el cuerpo de Cristo, somos más que vencedores, porque Él venció, somos más que vencedores. Démosle gloria al nombre del Señor, aleluya. De eso se trata. Bueno, entonces quiero que vayamos al impacto de lo que es la sangre. Yo quiero traer a mi gente, no a que tenga un conocimiento solamente, pero muchas veces no entendemos el contexto hebraico, no judío, hebraico de la Biblia. Y a veces hasta nos molesta, porque yo sé que hay mucho judaizante, hay mucha gente, pero la Biblia sí es hebrea. Es más, ¿cómo se llama esta iglesia? ¿Cómo se llama su iglesia? Iglesia de Cristo le ponemos, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi gente, se llama Iglesia de Cristo Elim Central. ¿Qué tal si le pongo Congregación Mesiánica Elim Central? No, pero si Congregación Mesiánica significa lo mismo que Iglesia de Cristo, nada más que una es la traducción del hebreo y otra la traducción del griego. ¿Qué tal si yo le digo a Yeshua HaMashiach, que el Señor, hasta se persinan, dice que el Señor... Pero si Yeshua HaMashiach significa Jesús el Cristo. Lo que estoy tratando de hacer es, yo no estoy regresando a cosas, pero sí me gusta estudiar palabras en hebreo para ver qué significan. No estoy regresando a eso. Lo que quiero decirle es, yo no soy judaizante, pero lo que quiero decirle es, sí tenemos que tener un pensamiento que entiende la forma de la Biblia de hablar, que es el valor de la sangre, porque le voy a ser sincero. Ayer no vi televisión, pero cuando llegué encendí y de repente Nat Geo, como que ya me estaba ganando el corazón, pero salió Nat Geo ahí de los sacrificios y estaban diciendo cómo sacrificaban en Perú, sacrificaban niños, cómo los aztecas sacrificaban niños, cómo los mayas sacrificaban niños, cómo en todas partes sacrificaban niños. Y no diga, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo son esa gente? Hermano, hasta los judíos sacrificaron niños.
Todos sacrificaban porque entendían el valor de la sangre. Había algo, pero no entendían que no estaba hablando del valor de la sangre de cualquiera, sino de uno. El judío como sacerdote, aún los pecadores como sacerdotes, entendían el valor de la sangre. Y los pecadores se sentían pecadores porque no podían dejar el pecado. Pero de repente viene Juan y les dice: miren, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado de ustedes, del mundo. Ahora piense un momento, ¿de qué mundo? Del mundo religioso, pero también está hablando de todo el cosmos. ¿Cómo va a quitar el pecado del mundo? Uno, a los que crean en Él serán perdonados. Dos, a los que no crean en Él serán eliminados. Pero el pecado va a ser eliminado. Yo me inclino a creer en Él siempre. Usted también, ¿verdad? Quita el pecado del mundo. Pues vamos, el valor de la sangre, el pensamiento del valor de la sangre, el derramamiento del valor de la sangre está en algo, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero no estaba hablando en el contexto de que el Cordero los limpiaba, porque si no, una vez era suficiente. Están hablando del Cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Entonces vamos al capítulo 8. El capítulo 8, en los primeros versos, dice: el Señor habló a Moisés diciendo: toma a Aarón y con él a sus hijos y a sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros de la cesta y la cesta de los panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahora, quiero que entienda, aquí ya no son todos son un reino de sacerdotes, pero como no quisieron servir, tomaron a unos sacerdotes que los representara. Pero eso no quiere decir que ahora nosotros tenemos que tener gente separada de sacerdocio. ¿Ok? Por ejemplo, a veces cuando leemos el texto de Santiago, ya he leído Santiago, cuando dice: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos, que lo ungen con aceite y que oren por él. Y después dice: y si ha pecado, que confiese sus pecados, ¿verdad? Entonces inmediatamente pensamos que está hablando de que hay que confesar los pecados a los ancianos, porque los ancianos son los que perdonan pecados. Entonces, incluso en nuestra gente hay un pensamiento de que solamente cierta clase de gente puede perdonar pecados. En la cultura cristiana, la cristiandad, no necesariamente que sean cristianos, esa es la idea. Entonces, quiero decirles lo que dice aquí en la Escritura. Vamos a ver, ¿en dónde está ese texto? Capítulo Santiago, ¿qué? Santiago 5, ¿no? Ok, 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo, no la oración del anciano, la oración de fe. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces ahí creemos que son los ancianos. Pero lea el 16. Por tanto, confiésense uno a otros sus pecados y oren los unos por los otros. Nos rompe el contexto. Es que recuérdense que la Biblia no fue escrita con textos, ni con capítulos. Entonces a veces agarramos un texto, ya vieron, dice, ore, y aquí dice que te serán perdonados, o sea que son los ancianos los que perdonan. No, lea el siguiente texto, porque eran sin textos, pero lea el siguiente y dice, confiésense el uno al otro. ¿Entendió, verdad? ¿Sí me entiende? ¡Hala! Porque todos somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y anunciamos la gloria de aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz en su Hijo amado. A él le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Regresemos a Levíticos, capítulo 8. Entonces van a traer a los sacerdotes, pero no los traen para decirle estos son los sacerdotes, sino que los traen para que ellos entiendan cuál va a ser su misión. Para nosotros
vamos a leer esto para que entendamos que todos somos sacerdotes. ¿Ok? Y lo primero que hacen con los sacerdotes, no les voy a leer cada uno, pero los visten. ¿Se imaginan ustedes cuando son sacerdotes y los comienzan a vestir? Qué chilero, ¿eh? Como cuando uno se va a graduar, ¿verdad? Le ponen su toga y le ponen su, ¿qué? Birreta se llama. Bueno, la cubrechola. Se lo ponen ahí y comienzan se sienten, eso es lindo, pero mañana tienen que ir a buscar trabajo. Y no importa si usted llega con su toga, puede que le digan, no, muchas gracias. Qué frustrante. Entonces quiero que entienda, a nosotros somos lo que somos. Dios ya nos declaró, pero mañana tenemos que ir a pelear. Y mañana tenemos que ir a ver a quién rescatamos. Y mañana hay gente que nos va a ver vestidos como estamos y no nos va a respetar. Es más, en el mundo van a haber muchos que van a decir que Dios los mandó a que nos mataran. Nos hace pensar. Entonces los ponen así, los ubican y entonces comienza a derramar aceite Moisés. Pero después dice en el verso 14, después hizo que trajera el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Los primeros que reconocían su pecado son los que eran representantes del sacerdocio. El mundo, sus hijos, mi familia, no se va a arrepentir de sus pecados. Sí se puede arrepentir, no voy a decir que depende de mí. Disculpe, me voy a corregir eso. Hay gente que se arrepiente del pecado, aunque los tatas sean evangélicos y anden en pecado. Okay, o sea que yo borro lo que dije. El perdón de sus hijos no depende de usted. Okay, borro eso. Pero quiero decirle algo, que lo normal es que seas salvo tú y que reconociendo tú tus pecados, tus hijos vean cómo Dios te transforma y ellos vengan a convertirse al Señor. Pero no dependen de ti, quiero dejar eso claro. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos eso. Entonces, los primeros que tenemos que tener un concepto claro del pecado somos los ministros. Somos los que estamos buscando del Señor. Somos los que queremos ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Qué tanto tenemos un concepto de pecado? Pero no para culpabilidad. Algo que yo vengo enseñando por años es, hermano, quítese la culpabilidad. Tenga vergüenza. Pero quítese la culpabilidad. Porque la culpabilidad te condena. Y la condenación te quita la libertad. Y sin libertad no tienes autoridad. Pero con vergüenza vienes tú al Padre y le dices, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y el Padre te levanta y te da un beso. Y así como estás, sucio. Que el Padre me bese sucio. Y que después llame a sus siervos. Me lo limpian, me lo bañan, me lo visten. Le quitan la vergüenza, pero se la quitan en el sentido de que todos vean su vergüenza. Él nunca va a olvidar su vergüenza. ¿Me escuchó? Hermano, uno nunca olvida su vergüenza, pero sí deja la culpabilidad. Porque con la vergüenza usted es responsable, porque es libre para rescatar almas. Entonces venimos y decimos, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo. Eran los primeros que ponían las manos para depositar su propio pecado. Ahora, aquellos que van a ser exaltados tienen que entender lo que es la justicia, porque Él va al Padre. Así como esos entendían la justicia, porque ellos venían al Cordero y ponían las manos sobre el Cordero y ponían el pecado sobre el Cordero y decían, todo mi pecado está sobre el Cordero. Pero era solamente por un tiempo, hasta que volvían a pecar.
Pero ahora yo he creído en el Señor Jesucristo. Tú has creído en el Señor Jesucristo. Digámoslo juntos. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que mi Padre lo levantó en medio de los muertos. Démosle gloria al nombre del Señor. Lo creo con mi boca. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Y entonces puse mis manos sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora entiendo que Él es fiel para perdonarme mis pecados y justo para limpiarme de toda iniquidad. Esa es la actitud del sacerdote. Pero note en el verso 15. Después ellos miran el pecado en el Cordero. Pero entonces Moisés degolló al Cordero enfrente de ellos. Tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Lo primero que hace la sangre es que la sangre purifica. Someteos a Dios. Convénzanse de pecado. Está viendo que los tres textos encajan. Someteos a Dios. Voy a enviar el Espíritu Santo para que los convenza de pecado. Y ahora el Señor nos dice que la sangre purifica. Yo soy puro. He sido limpio. Después dice, derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó. Someteos a Dios, resistir al diablo, basado en la santificación. ¿Por qué? Porque nos convenció de pecado, pero también nos convenció de justicia, porque tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Someteos a Dios, resistir al diablo. Purificó, lo santificó. Y hacer expiación por él. O sea, hacer expiación por él es, y el diablo, por juicio, porque el diablo ya fue condenado. Y después resistir al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Por qué? Porque ya hay expiación. La palabra expiación es un consumir total de arrepentimiento. El diablo ya fue vencido. Somos el pueblo del Señor. Pero el Espíritu Santo nos tiene que convencer de eso. Gloria al nombre del Señor. Pues veamos. Ya entendimos, bueno, no sé si lo entendimos, pero esto hay que estarlo explicando a cada rato, lo que es la purificación, lo que es someterse, pero ahora vamos a hablar de la santificación. La palabra santificación y ser santo no se trata de vivir una manera intachable como los judíos. Y me refiero, cuando Dios habla de los judíos, se está dando cuenta que está hablando del fariseo. Si usted comienza a estudiar la cantidad de sectas que había en el tiempo de Jesús, habían varias sectas, habían muchas más de las que a veces creemos, pero por lo menos estaban los saduceos, que no creían en la resurrección, estaban los fariseos, estaban los herodianos, que realmente no era una secta religiosa, sino que eran seguidores de Herodes. Estaban los zeolotes, que eran guerrilleros en contra de todo lo que era lo romano. Pero también después venían los de los cabalistas, los del Cabala y todo eso, que eran los místicos. Pero vamos a hablar de las 4 que les mencioné primero. De entre las 4, la mejor de todas eran los fariseos. Y sin embargo, nosotros creemos que era la peor. Es más, si yo le digo a usted, hermano, usted es un fariseo, ¿qué dice usted? ¿Qué? ¡Soy hipócrita! Pero si Pablo decía, yo era fariseo de fariseos. Es lo que él decía. Porque no entendemos nosotros que el fariseo era lo mejor que había, pero sin Cristo. Y porque era lo mejor, era lo que más cumplían con la ley. Pero una escritura dice, vosotros ponéis cargas sobre la gente. Y una versión dice, pero ni vosotros las queréis llevar. Pero la versión, la Jewish, the Complete Jewish Commentary, Complete Jewish Bible, dice así: vosotros ponéis cargas sobre la gente y ni con un dedo le ayudáis a que la lleven. ¿Cómo cambia, verdad? O sea que si yo le pongo a él cargas en su matrimonio,
tenés que amar a tu esposa. Yo tengo que estar pendiente de que él sepa cómo amarlo. Yo le voy a decir, tenés que amar a tu esposa porque si no te mato. Y ya le ayudé. No, me explico. Es algo que si yo pongo una carga, tengo que ayudarles. Tenemos que adorar, pero yo tengo que ayudarles a adorar. Tenemos que cumplir, tenemos que dejar el pecado, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo otro. Pero yo no pongo una carga para ver cómo la llevan, sino que tenemos que llevar el yugo del Señor, aleluya. Por eso dice, dejen su yugo y tomen el mío, porque la carga que ustedes van a llevar, yo se las voy a llevar juntamente conmigo. Démosle gloria al nombre del Señor. Nos cambia. Wow. Pues venía el fariseo, pero el problema del fariseo es que se justificaba a él, porque él sabía que era el mejorcito. ¿Cuántos saben aquí que son lo mejorcito que hay? Como dijo mi hermano cuando se casó, te casaste como con el último mango de la cosecha, le dijo. ¿Te acuerdas, verdad, Oscarito? No fue Oscarito, pero él se acuerda que lo dijo él. Te casaste con el último mango de la cosecha. Entonces el fariseo se creía lo mejor. Tan así que se acuerdan de las cuerdas, filactería creo que se llama, ¿verdad? Que mientras más largas hacían, eran más justos. Se paraban en las calles a hablar, a orar, y la gente, porque ellos eran pecadores. ¿Cómo quisiera ser yo como él? ¿Cómo quisiera yo poder entrar a la presencia de Dios como él? ¿Cómo quisiera yo tener el amor que le tiene a Dios? Pero yo no soy justo. Wow. Entonces el primero que tiene que tener concepto de sus deudas. Y usted y yo no podemos tener un concepto claro del pecado si siempre andamos justificándonos. Y la justificación es que así soy yo. Así me hizo mi papá. Esa fue la forma en que yo viví. Es que así es la cultura. Yo, un hermano que amo mucho, lo amo mucho y lo respeto mucho, le pregunté, ¿vos decís malas palabras? Porque yo a veces soy así, ¿verdad? ¿Decís malas palabras? Bajó la cabeza y me dijo, es que en el ambiente en que yo trabajo, pastor. Eso es justificarse, ¿verdad? Si se imaginan ustedes que el Señor le haya dicho a Zaqueo, Zaqueo, tú robás. Si no robo, ¿de qué vivo? ¿Sabe usted lo que andan diciendo los ¿Sabían ustedes que en Guatemala se pagan 14 salarios al año? En el mes de junio o junio se paga el bono 14, en julio, bono 14, y después en diciembre se paga el aguinaldo, que son 14 salarios. Entonces ya ahora los pandilleros que cobran extorsión, ahora ya cobran su aguinaldo y ya cobran el bono 14. Entonces agarraron a uno, ¿pero por qué haces eso? ¿Y de qué voy a vivir? Ese es mi trabajo, dijo. Yo a eso me dedico. Solo faltó que dijera, así Dios me provee. Vaya a preguntarle a un ¿cómo se llama? A un narcotraficante. Ese es mi trabajo, a eso me dedico. Así es como yo le ayudo a otra gente. Alguien me dijo a mí, pastor, ¿y qué pasa? ¿Qué haría usted si un narco viene y le da dinero para que usted comience un ministerio para niñas sin casas? Entonces yo le dije, no, yo no lo recibo. ¿Pero por qué si es para niñas sin casas? Sí, mejor que deje él de vender droga, así dejan de morirse los drogadictos y dejan de gastarse el dinero, y así las niñas ya tienen su propia casa con sus propios padres. Se me quedó viendo y dijo, tiene razón, pastor. Ya no me dio nada, creo yo. No sé si me lo estaba ofreciendo, pero quiero que vea eso, porque todos nos justificamos. El sacerdote tiene que aprender a sentarse, tiene que aprender a decirle, Padre, te entrego mi vida, Señor, solo la sangre de Cristo me justifica, soy santificado y voy a buscar la presencia del Señor. Quiero agradarle al Señor, aleluya. ¿Cuántos queremos agradarle al Señor? Santificó. La palabra santificar es muy importante. ¿Se acuerda usted de someteos a Dios? Veamos a Jesús cómo lo hizo. Solo miremos la historia de Jesús. Es increíble.
Dios le dijo que naciera de una mujer. Padre, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Yo te dije, heme aquí para hacer tu voluntad, y tú me mandaste a una mujer para que yo naciera de María. Obedeció. Al 8º día lo llevaron para ser circuncidado. A los 13 días, no sé si es, creo que es bar mitzvah, lo llevaron al bar mitzvah. No sé si es bat mitzvah o bar mitzvah, pero uno es para mujeres y otro es para varones. Lo llevaron para ser presentado. Cuando fue presentado, los padres se fueron y 3 días después ya estaban de regreso porque no lo encontraron. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Y qué les dijo? En los negocios de mi padre me conviene estar. Yo fui santificado. Wow. Después viene y oye que está bautizando Juan el Bautista, y entonces él se acerca, y cuando se acerca para ser bautizado, ¿qué le dice Juan el Bautista? No, yo necesito ser bautizado por ti. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No, es necesario que se cumpla toda justicia. Yo tengo que obedecer a lo que el Padre quiere que haga. Para eso fui santificado. Y viene y lo bautizan. Y cuando lo bautizan, ¿qué pasa? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz que dice: este es mi hijo en el cual me complazco. Pasado, presente y futuro. ¿Qué sucede después? El Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. O sea que lo primero que vemos era la purificación. Era el Espíritu Santo te escogió. Era el decirte: mira, tú me obedeces. Tú sabes lo que es el pecado, tú sabes cómo entregarte, tú te estás arrepintiendo por los míos. Es más, él dijo, él fue bautizado para perdón de pecados y él nunca pecó. Tremendo, mi Señor. Ahora es llevado por el diablo al desierto. Perdón, por el Espíritu Santo al desierto. Al lugar donde el diablo se movía. Y cuando mira el diablo, se le acerca y mira que está pasando hambre. Y lo primero que hace es ver su carne, a ver qué tan santificada está la carne. Porque todos tenemos deseos de la carne, concupiscencia de la carne. ¿De dónde vienen los conflictos? Quiero que pregunten ustedes cuando tengan un conflicto en la iglesia: ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen los problemas? De vuestra propia carne. Santiago es lo que dice. El diablo nos dividió. No, fue el hermano. El diablo me hizo caer. No, fuiste vos. Porque viene de vuestra propia carne. Pues viene el enemigo y comienza a tentar al Señor. Si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y todos creemos que el Señor le contestó al diablo. Yo no creo eso. Yo creo que el Señor se habló a sí mismo, porque la palabra de Dios al principio no es para el diablo. La palabra de Dios es para nosotros. Haz que las piedras se conviertan en pan porque tienes hambre. Entonces Él le habla al cuerpo que tiene hambre y le dice: ¡hey! Tenés hambre, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Cuántas veces tu mente no te habla? O el enemigo te insinúa algo, y lo que tú tienes que hacer es hablarle a tu carne. Porque la mayoría de veces uno se pasa: te reprendo diablo, fuera el diablo, ya no te quiero tener diablo, ya no te quiero tener, fuera. Hermano, el problema está en su concupiscencia. El problema está en usted. ¿Me escucha? Hermano, el problema lo tiene Héctor Nufio. Es que el diablo me está amargando el corazón. No, eres tú el que lo está permitiendo. Háblate con la palabra. Después el enemigo viene y le dice: bueno, si Dios no se mueve, muévete tú. Le dijo la primera vez. La segunda vez: si Dios no se mueve, oblígalo a que se mueva. Y dígame si esto no está en las iglesias ahora, que hay que obligar a Dios a que se mueva. Voy a ayunar para que Dios se mueva. No, mi hermano. Si tú crees que el ayuno es el que hace que Dios se mueva, no, es tu humillación. Cuando Dios mira que alguien se humilla, Él se mueve.
no es el dejar de comer. Cuando viene el Señor y le dice el enemigo, le pone en su pensamiento, escrito está. Ya que te metiste la palabra, escrito está. Yo recuerdo un hermano que una vez me dijo, yo tomo, pastor. Yo quiero que sepa que yo tomo. Porque está el proverbio que dice que al alma, ¿qué? Al alma amargada o entristecida, o algo así, ¿verdad? Al alma amargada, darle vino, dice. Entonces yo le dije, entonces vení, mi hermano, te voy a quitar la amargura. Eso ya no le gustó, él prefería estar amargado para seguir chupando. Pero qué curioso. Me llamó la atención eso. Porque usamos la escritura para nuestra propia conveniencia. Si Dios no se mueve, obliga a lo que se mueva. ¿Y qué le dijo? Hey, no tentarás al Señor tu Dios. Estaba santificándose. Entonces el enemigo lo llevó, le mostró todos los reinos. Dijo, todo esto es mío. A mí me lo dieron. Y eso era mentira. El que se lo dio fue Adán. Le abrió las puertas. Adórame, sírveme. Yo te lo entrego. Y el Señor se habló a sí mismo. Resistió al diablo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Se habló y después se voltea contra Satanás. Y por primera vez en la tierra, aquí en la tierra se le habló a Satán con la autoridad que tenía Jesús. Vete, Satanás. Y yo estoy seguro que Satán, cuando oyó esa voz, se acordó de la voz que lo echó del cielo. Porque el que vio, ¿sabe usted cuando dice yo vi a Satanás caer? Todos creemos que él observó. No, cuando dice yo vi, lo que significa en la Biblia es yo lo hice, yo me encargué, yo me aseguré y yo estoy convencido que pronto nuestro Dios va a aplastar la cabeza de la serpiente antigua bajo nuestros pies. Démosle un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! De eso se trata. Metimos ahí un poquito de lo que es la santificación y la expiación, porque la palabra purim, por cierto, que es expiar y es totalmente ser limpio del pecado, es un arrepentimiento total. Eso se va a llevar a cabo en nuestras vidas. Es más, la transformación total es cuando venga el Señor Jesucristo, pero ahorita estamos siendo santificados. Usted tiene que ser santificado. Voy a cerrar. Se me pasó el tiempo, pero voy a cerrar con un verso. Vamos al libro de Romanos. Creo que está en el 8. Me va a disculpar que quiero que vea el verso 26. 8:26 del libro de Romanos. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos de orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Qué increíble, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 12. Vea lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, que es una versión, dice, vuestro servicio de templo racional. No os se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora vamos a ver verso 14 del 15.
Pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de la bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Mire cómo va votando el sacerdocio que tenemos nosotros, ¿verdad? Mire mi actitud, cómo me ha costado esa actitud de meterla en nuestra gente. Porque creemos que si alguien ora por nosotros nos transmite espíritus. Entonces, sí, hermano, disculpe, oiga lo que dice, mire la convicción de este ministro. Pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Pero yo tengo que desarrollar eso con el libro de Romanos, porque hay malos consejos. Pero si yo le enseño a mi gente no solamente a someterse a consejos, sino también a saber discernir qué consejo le están dando, creo yo que podemos vencer. No, estoy convencido que podemos vencer. Ahora vamos a ver, estoy buscando un texto que quería. Capítulo 8 y verso 28. Y sabemos que Dios hace. Hay versiones que dicen todas las cosas trabajan juntas para bien. Yo prefiero esta versión. Todas las cosas no trabajan juntas para bien. Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Verso 31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Dígalo conmigo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Esas son las cosas que yo puedo vencer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. La tribulación no me va a separar de Cristo. La angustia no me va a separar de Cristo. La persecución, el hambre, la desnudez o el peligro de espada, no. Por eso está escrito, Señor, esta es mi actitud. Por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, son cosas que yo no puedo gobernar, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá reparar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo primero, yo lo venzo. Lo segundo, Él lo vence por mí. Y en lo primero, Él me da la victoria para vencer lo presente, porque Él ya venció lo futuro. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Pónganse de pie, por favor. Y quiero que oren el uno por el otro. Hoy no vamos a pasar aquí a orar, sino quiero que usted ore el uno por el otro, pero quiero que ponga atención a la oración que usted va a poner por su vecino, y bendígalo y salúdelo en el nombre del Señor. Bendígalo.
déjame verte, quita las vendas que me han cegado, abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura,
al Señor, dígale te amo, Señor. Te exalto, Rey, Señor. Gracias, Jesús, eres todo. Sin ti no somos nada, Señor. Pero contigo lo tenemos todo. Dígale, contigo lo tenemos todo. Contigo lo tenemos todo, Señor. Todo contigo. Hable con el Señor, eleve su adoración al Señor. Dígale, oh mi Dios, te amo. Amo mi Señor. Te amo, mi Rey. Te amo, Señor. Jesús, ministre a alguien, ponga su mano sobre de alguien. Solo bendígalo, solo bendígalo, solo bendígalo, solo bendígalo. Solo bendiga. Ore por esa persona. Aleluya. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Damos aplauso de agradecimiento al Señor. Dale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un ambiente especial, ¿verdad? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. ¿Verdad que amamos al Señor, hermano? Lo amamos y no lo vamos a cambiar por nada. Por nada. Gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Váyase en la bendición y la paz del Señor.